Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una semana más a LinkedIn. Hoy, como siempre, está aquí Juan Segui conmigo. ¿Qué tal, Juan? Buenas, ¿cómo estamos? Nada, hoy tenemos una persona que la verdad que ya colaboró con nosotros en aquel evento, ¿no? Que hicimos hace unos meses sobre IA y nada, genial, con ganas de conocer más porque parece que hay más cositas. Sí, Olimpia estuvo con nosotros en nuestro evento y además tengo una anécdota súper buena con ella porque la pobre quería hacer una dinámica, sí o sí, las pantallas no iban. Yo le decía, oye, pues la dinámica no se hace y ella, la dinámica se puede hacer y al final se puede hacer y además fue de lo que más gustó, porque luego se hizo una encuesta a todos los asistentes y fue de lo que más gustó. ¿Qué tal? Bienvenida, Olimpia. Buenas tardes a los dos de nuevo. Muchas gracias por la invitación y por querer volver a verme, a pesar de la insistencia en que la dinámica se tenía que hacer. Y nada, que me alegro mucho que saliera también. Nosotros más, la verdad, porque yo esa madre mía con la pantalla que no va y la verdad que Sí, sí. fue un éxito. Pagamos un poco la novatada, ¿no? Porque se estaban empezando a hacer eventos allí, pero bueno, cosas del directo, al final todo salió muy bien y era lo que tú decías, porque si no hubiera estado esa parte de final, claro, se quedaba todo como a medio gas y la suerte que tuvimos es que al final salió espectacular, o sea que genial, hay buen recuerdo. Sí, sí, Madre desde mía. luego. Y Olimpia, nosotros ya te conocemos, pero bueno, preséntate brevemente quién eres, qué haces aquí en LinkedIn, por qué estás aquí. Muy bien. Bueno, en LinkedIn estoy al fin y al cabo porque ya nos conocíamos de antes. Cuando vi la convocatoria por LinkedIn de que estáis buscando pues, nuevas personas para participar, pues mira, me animé. Y ahora aquí es cuando yo voy a sacar de nuevo la anécdota, porque cuando me mandaste un poco, pues eso, algunas ideas para desarrollar, me decías lo de la edad y yo vengo toda orgullosa diciendo que bueno, que hoy yo vengo estrenando década al podcast, porque literalmente ayer fue mi cumpleaños y me estabas dando follón con que te mandase las ideas y yo como, es que el día de mi cumpleaños no voy a hacer nada, Carlos. Me, Pero bueno, que me- hoy feliz de estar me- aquí. me ha- es otra anécdota porque hoy, como sabéis, en Acceseo tenemos, bueno, nuestro evento era de inteligencia artificial y tengo un asistente de guión. Y me ponía el asistente, nota, recuerda que Olimpia acaba de hacer 30 años. Y se lo pasa a Olimpia diciendo, oye, que mi asistente dice que diga que has cumplido 30 años, así que felicidades. Gracias, Felicidades. estrenando década. Ya ves, ya ves. Y Bueno, yo pues tengo, dime. sí, sí, dime, yo te voy a decir, tengo una duda porque cuando te conocí, al principio del todo, vi que ponía economista, pero luego vi que estabas metida en todo lo de la IA y dije, no me cuadra. Ya. Pues mira, justamente además cuando me preguntan sobre la formación, siempre digo eso, que de formación soy economista. También un poco porque cuando en esa etapa de incertidumbre en la adolescencia prácticamente que decides qué estudiar, para mí la economía era lo que mejor me iba a permitir entender este mundo. O sea, al final todo se va en clave financiera, económica, y dije, venga, pues quiero tirar por ahí para comprender dónde vivimos, el cómo se mueven las cosas, el por qué suceden y demás. Y me parecía la respuesta o la idea más racional, por eso estudié economía. Ahora, la curiosidad va ante todo. Entonces, siempre me considero una persona muy curiosa y justamente cuando estudié el grado de Economía, me especialicé con Economía aplicada en un máster de aquí de la Universidad de Alicante. Y en pandemia, cuando todo se queda paralizado, bueno, pues me da por la ciencia de datos, porque justamente en economía hacemos mucho de análisis económico y trabajaba ya con grandes bases de datos. Entonces dije, bueno, pues ahora que hay tiempo. Y me puse a estudiar por mi cuenta Python, que es un idioma, un lenguaje de programación bastante sencillo para hacer mis propios SEDAs, análisis exploratorio, y bueno, ese fue como mi primer paso en tecnología. Me gustó mucho, era además algo como, pues eso, muy lógico, muy estructurado, que siempre ha encajado muy bien conmigo. Y a partir de ahí ya me centré pues en estudiar tanto el impacto de la inteligencia artificial en la economía como estos pequeños desarrollos. Y bueno, ese es mi primer paso a tecnología, a pesar de que tengo esa base de formación economista. Qué Increíble, ¿eh? interesante. O Sí, sea sí. que una persona que viene de económicas y se pone a programar ahí a tope, ¿no? O sea, me parece genial, ¿no? Y yo creo que también dice mucho de la época en la que vivimos, ¿no? Que al final nos vamos reinventando continuamente, vamos aprendiendo otras disciplinas y, oye, ¿por qué no?
venir de una rama y utilizar herramientas que vienen a lo mejor de otra rama para hacer ahí una buena combinación, ¿no? Exactamente. Vale, entiendo más o menos cómo ha sido ese camino, ¿no? De, uy, pues esto me interesa, encima todos creo que aprovechamos época para curiosidad, pero ¿cómo llegas a Inferia? ¿Qué es Inferia, primero de todo? Porque yo sé que lo sé, pero la gente no sabe qué es. Inferia, esto que además siempre tenemos la coña de que parece muy difícil de pronunciar, nos está costando trabajo. Inferia. Inferia, sí. Inferia. Pues mira, Ok. esto también viene por la misma base, por la curiosidad al fin y al cabo. Yo cuando acabé de estudiar y demás ya estaba trabajando en una empresa de aquí de Alicante, pero como que siempre tenía un pie dentro de la universidad y literalmente a todo curso, taller, charla, lo que sea que fuese de innovación, me apuntaba. Y la Universidad de Alicante tiene un programa muy chulo que se llama Genera. Y entonces, bueno, era para resolver retos que planteaban las empresas de la zona y me apunté como participante. Aquí conozco a una persona que estaba además muy involucrada en la universidad y en las empresas, las spin-off que salen de la universidad, que luego al final se vinculan al parque científico. Y bueno, termina por conocerme a mí, en este caso Israel Pastor, al que de verdad le mando un abrazo enorme porque casi como el desencadenante de todo. Conocí mi perfil ese de formación economista, con cierto conocimiento en datos, etc. Y claro, hay un proyecto ya rondando por la universidad que es Inferia, pero que viene de la tesis doctoral de mis compañeros. Por una parte está Alberto Berenguer y luego sus codirectores de tesis, Norberto y David Tomás. Que ellos, claro, son todo el pilar tecnológico con un conocimiento muy experto en esa base de son expertos en datos, pero para constituir empresa les falta el perfil. Y ahí es cuando, digamos, nosotros hacemos el match perfecto, cuando nos presentan, decir, vale, sois los que podéis llevar a cabo este proyecto a una empresa. Entonces ya constituimos de ser un proyecto de investigación a lo que a día de hoy es Inferia, que es una empresa, una startup. De ahí nace. Muy bien. Y bueno, vamos a entrar venimos de Inferia, vamos a entrar en el proyecto, ¿no? Lo que estáis trabajando actualmente, ¿no? Que es Licitin, ¿no? Me Lo de recordaba no, LinkedIn. sí, exactamente. Licitin. Pues mira, todo lo que es la base de conocimiento de Inferia es que ha desarrollado un algoritmo que lo que hace es justamente el descubrimiento de datos, es decir, aquellos datos que no están estructurados o no son fáciles de acceder, pero que están ahí realmente, los pone a disposición del usuario. Los datos pueden ser cualquier cosa realmente y además lo bueno de los datos es que son transversales, están en todos los sectores. Y entonces nos encontramos, además, por un dolor de mercado, que yo lo sufrí cuando trabajaba en la empresa privada, que eran las licitaciones. Las licitaciones son, digamos, todos los contratos que la administración pública quiere llevar a cabo, los pone a disposición de las empresas españolas en su plataforma de contrataciones del Estado, pero luego ya, por así decirlo, a ver quién es el valiente que se enfrenta a esta plataforma. Porque la verdad que no es nada, o sea, experiencia de usuario pésima. Entonces, bueno, este dato abierto, que son las licitaciones, nos ponemos a trabajar con ellas y lo que hacemos es desarrollar Licitin, que es la plataforma justamente para buscar licitaciones y además desarrollamos un sistema de alertas, es decir, tú configuras en relación a tu actividad qué contrataciones del Estado te apetece recibir en tu buzón, porque esos son tus intereses. Y así como muy, muy breve, ese sería el Licitin, a pesar de que tiene, pues, eso, muchas más pantallas, muchas más facilidades hacia el usuario. Nosotros, no sé Genial. si vosotros lo licitáis. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos varios proyectos, todos los años estamos en alguno y la verdad que a mí se me hace un poco bola, ¿vale? Siempre se me ha hecho bastante bola. Es de las cosas que digo, jolín, cuánta burocracia, ¿no? Que ese es como otro melón, ¿vale? Pero ya el hecho de empezar a encontrar todo de la interfaz de usuario, ¿no? Vamos, estamos hablando aquí en un podcast público, pero echo de menos que alguien de la administración pública trabaje el UX, ¿no? De alguna manera, o sea, la experiencia de usuario de que haya un botón en vez de un link que está en otra página, pues esas cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad que me parece un proyecto muy interesante, incluso para utilizarlo nosotros de normal, porque nos puede ayudar a encontrar cosas interesantes ahí dentro. Y de los bloques que hemos visto, de los pilares que hemos visto en la web, en la herramienta, ¿cuál dirías que está teniendo como más tracción entre los usuarios, ¿no? Porque hemos visto búsqueda inteligente, alerta, análisis competitivo, ¿no? ¿Cuál de esos pilares o de esos bloques es lo que más está gustando de momento? Pues mira, justo el más diferencial está siendo el análisis competitivo, porque realmente, digamos, esa parte de búsqueda de licitaciones y alertas
podías un poco con cierta experiencia ya en la plataforma tenerla. Lo que hemos venido nosotros a diferenciarnos es justamente con esa parte de análisis de competencia. Es un apartado de Licitin en el cual introduces o bien el nombre de la empresa o CIF de la misma que quieras analizar y entonces te da como todo el conocimiento que hay de cuando has sido adjudicatario de alguna licitación. Entonces te da desde el número de licitaciones que has recibido en los últimos años, la bajada media que suele hacer, que es lo más interesante realmente, y además Claro. un análisis más en profundidad que es la bajada por licitación. Es decir, imaginemos en el caso de la tecnología, cuando somos empresas de tecnología como en nuestro caso, que diferencia mucho cuando tú ofreces un desarrollo a cuando eres a lo mejor simplemente ofrecer el servicio de suministro o de referencia de una plataforma. Claro, yo a lo mejor si tengo proveedores buenos, puedo bajar mucho el precio, mi bajada va a ser mucho mayor, que sin embargo tengo que desarrollar, porque ahí entra en juego mi personal, mis recursos propios, entonces a lo mejor la bajada es menor. Entonces, este análisis de la competencia, cuando tú quieres presentarte a una licitación que sabes que esa empresa va a licitar contra ti, puedes jugar un poco con esos números y ajustarla mucho más para, digamos, al fin y al cabo, ganarla. Sí, o sea, te da unas pistas para saber cómo Qué van a bueno. jugar los demás, ¿no? Exactamente. Claro. Qué guay, qué guay. Yo recuerdo que en el momento en el que tú quieras podemos compartir pantalla si quieres enseñar cualquier cosa, ¿eh? Pues si queréis, sí, empezamos ya a compartir. Claro, sí, sí. Licitin. Vale. Confirmadme si se ve, por favor. Sí, ahora te la tengo que poner yo en pantalla. Esto me encanta, lo probamos por primera vez con Martínez, que nos enseñó unos avatares de ella, que también vino al evento, por cierto. Y me gustó un montón. Mira, aquí va. A ver, ahí está. Vale, pues mire, ya estáis viendo la primera pantalla de Licitin. Este sería el inicio. Lo hemos querido hacer además también como algo muy sencillo, es decir, diferenciarnos totalmente de lo que estamos acostumbrados a ver en licitaciones, que suele ser bastante complejo. Yo ahora mismo, justamente para enseñarle, le he dejado totalmente a cero, tanto licitaciones favoritas, alertas, etc. Y bueno, el buscador, que era el primer pilar que comentaba Juan, al final es algo tan evidente como buscar aquí la actividad que realizas. Aquí otra diferencia, además también para las personas que están acostumbradas a la plataforma de contrataciones del Estado, es que no trabajamos con CPVs. Los CPVs son los códigos que engloban las diferentes actividades. Esto suele ser bastante engorroso. O, por ejemplo, en nuestro propio caso de tecnología, es muy difícil clasificarnos en un único CPV, en un único de actividad. Podéis imaginaros simplemente con buscar marketing, por poner algo afín a vosotros, ya nos daría un total de búsquedas de licitaciones afines a esa actividad, porque interpreta lo que le estamos diciendo. Y no hace falta exclusivamente que sea marketing, porque también nos dará aquellas búsquedas relacionadas con el mismo, por ejemplo, como lo que podría ser publicidad, redes sociales, porque entiende que lo engloba de la misma forma en el mismo conjunto de actividades. Y bueno, por aquí, por ejemplo, si os interesa licitar para la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integrado de Territorios Montes Toledanos, ya tenéis ahí la licitación, que está publicada desde hace 13 días. Este es el presupuesto base y luego ya te da otra serie de licitaciones, por ejemplo, hace 5 días en Madrid, etc. Y luego, para hacerla incluso más sencilla, imaginaros que solo queréis licitar en Comunidad Valenciana porque es donde estáis ubicados. Que mira, que me dice Juan, oye Olimpia, que yo por menos de 20.000 euros no voy a licitar. Pues lo ponemos aquí. Y le daríamos a buscar y entonces nos daría incluso ese filtro de licitaciones para ir más afín a lo que queremos nosotros enfrentarnos en cuanto a administración pública. La verdad que la hemos querido hacer muy visual, muy sencilla, además con cosas como que estamos más acostumbrados en las nuevas generaciones, los botones de redes sociales, lo hemos querido poner así también. Y luego imaginaros, queremos ver esta licitación, pues sería tan sencillo como verla y ya se nos abre todo un panel de la información de la misma, que esto se extrae todo de la fuente oficial, es decir, si tú buscas esta misma licitación en lo que es la plataforma de contrataciones del Estado, te va a aparecer la misma información, solo que nosotros, digamos, la ingerimos y la intentamos transformar en algo que es mucho más sencillo hacia el usuario. Entonces, mira, el número de expediente y luego pues toda la información que sí que sería básica de una licitación, ¿no? Pues el título, luego también por lógica de trabajo de las empresas nos hemos enfocado mucho en el proceso del mismo, el trabajo, es decir, si te quedan 8 días restantes y tienes que a lo mejor preparar una memoria,
esta licitación no es la tuya porque necesitas más de 8 días a lo mejor para redactar Es un esta dato venta. clave, es un dato clave. Exactamente. Y luego, pues eso, el incluso acceder aquí directamente a descargarte la documentación, no te tienes que ir a otra plataforma para verla. Y luego este caso también posible competencia, es decir, analizamos ese tipo de licitaciones por ubicación y presupuesto y decimos, oye, mira, pues a lo mejor estas empresas son las que liciten hacia este contrato. Entonces tú ya puedes ir viendo un poco, digamos, cuáles van a ser los jugadores a los que te enfrentes. Y luego Qué guay. similares también, es decir, similares a lo que acabas de buscar, otras posibilidades. Esto a lo mejor te ayuda a abrir territorios, es decir, no enfocarte solo en lo que tú estás porque encuentras algo muy afín y puedes replicarlo en otro sitio, en otra administración pública. La verdad, que es como... Ahora, Yo tengo... dime. No, acaba, perdona. Lo que digo que me hace mucha ilusión verla porque al final es como, hay mucho trabajo detrás, hay mucho análisis y luego, sobre todo, como muchos dolores cubiertos. Es decir, cuando yo me enfrentaba a esto, lo que querría haber tenido era esto, literalmente. Claro, Claro. haber resuelto el problema, ¿no? El transformarlo en el producto final, ¿no? Sí. Yo tengo una curiosidad cuando has comentado esto de las redes sociales, cuando tú le das el corazón o a la manita, Sí. de alguna manera realimentáis el algoritmo. Claro, mira, justamente se trata de eso. Por una parte, si le damos a me gusta, le estamos diciendo al algoritmo que esa búsqueda que ha realizado el usuario es la correcta, porque realmente esa licitación es afín al objetivo que tenía. Y lo voy a hacer y ahora lo vamos a ver. También se nos va a la otra plataforma, o sea, a la otra pestaña de mis favoritos. A los favoritos. Claro, sin embargo, si le da a no me gusta, nosotros lo que le estamos diciendo al algoritmo realmente es como, vale, esta búsqueda no es afín con esta licitación, para ir enseñando y entrenándolo conforme a lo que el usuario realmente tiene interés. Entonces, bueno, mira, aprovechando Genial. que justamente me acabo de guardar esta, en mis favoritos ahora mismo lo que sí que existe es como esa posibilidad de guardarla y luego, sobre todo, como futurible, lo que tenemos por desarrollo en el roadmap, es que esto sea como un espacio de trabajo conjunto, porque entendemos que en las empresas no únicamente una persona se hace cargo de las licitaciones, sino que puede tener un equipo detrás en el que si tenemos en la propia plataforma todo de forma conjunta, yo lo que puedo hacer es decirte, Juan, revisa esta que le acabo de detectar a ver si vamos para adelante o no. Es una forma también de integrar en el flujo de trabajo de las empresas la licitación. Y luego, pues, otras ideas a futuro es eso, que sea como una especie de dónde desarrollar los pliegos, el tema de la memoria, etc. De hecho, aquí ya se ve una de las ideas que tenemos, que es como los paso a paso para las licitaciones. Esto también el foco es mucho, porque nos hemos detectado y nosotros nos hemos dado cuenta también cuando hemos querido licitar las startups y las pymes, el gran potencial que tiene, digamos, de acceso a contratos. Sin embargo, por eso, o porque son pocas personas en el equipo y no dan abasto, o porque desconocen que existe la administración pública como potencial cliente, no saben cómo enfrentarse a las mismas. Entonces aquí es como un paso a paso, un checklist en el que tú puedes ir diciendo, vale, si esta licitación me quiero presentar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, lo primero es revisar los resúmenes, ver si realmente me encaja o no, descargar los pliegos, leerlos, unos requisitos, tener la documentación administrativa lista, que es muy distinta de la técnica, preparar la técnica, tenerlo todo revisado y mira, ya presentarla y enviarla. Es que no queda más. Pero ya das un flujo de trabajo que puede ser muy útil cuando una persona no conoce realmente el tema de las licitaciones. Y eso es pues lo que... Ahí lo que te voy a contar es que las primeras que hicimos, yo era a muerte, ¿no? Y además eran licitaciones que tenías que entregar en sobre, en persona, con más sobres dentro. Y a mí la verdad que no me gusta nada este tipo de cosas, ¿no? De hecho, yo creo que no, o sea, a veces hasta me cuesta entenderlo, ¿no? Porque hay tanta información y a veces cosas que no quedan demasiado claras, ¿no? Yo creo que era una locura y yo me tenía que hacer hasta en folios esquemas de cómo tenía que ser y la verdad que viendo esta claridad, pues me cambia bastante la perspectiva, ¿no? Porque al final todos entendemos checklists, ¿no? O pasos. Claro. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero allí, claro, tiene una memoria, 99 páginas, ¡hala! Empieza a sacar información, ¿no? Eso mismo. O sea, que la verdad que aportáis un valor muy, muy bueno. Sí. Pues sí. Yo iba a comentar que tenía una pregunta de si nos podías contar un ejemplo concreto de cómo un cliente descubre oportunidades que de otro modo no varía, pero claro, es que ya me has respondido, la búsqueda, tenéis filtros avanzados,
Me han matado la pregunta. Pues, Así que, el buscador, las no, o alertas, sea, literal. sí, las Y claro, alertas. mis alertas las configuras como si fuera coches.net, por así decirlo, ¿no? O cualquier otra Exactamente. idealista, lo que Además, sea. para mí la parte interesante también es que te da como la opción, tanto por tema, cuando hablas de tu actividad, o por ejemplo por órgano, o ambos. Es decir, a lo mejor a mí me interesa solo el órgano de saber qué va a licitar el Ayuntamiento de Alicante, por poner un ejemplo. Claro, Ujú. a mí me da igual el tipo de actividad. Yo quiero saber todo lo que el Ayuntamiento de Alicante licite. O, por ejemplo, dentro Ujú. del Ayuntamiento de Alicante solo quiero saber cuando habla de marketing. Pues sería esta configuración de aquí. Pero es que tienes todas las opciones posibles. Y Claro, luego esto sería un correo que todas las mañanas a las 8 de la mañana tendrías como esas nuevas actualizaciones. para Qué revisar. guay, Exacto. qué Muy guay, qué bien, guay. muy bien. Pues la verdad que muchas gracias por compartirlo también de forma pública aquí con toda la audiencia para que le echen un vistacillo porque es súper interesante. Ujú. Y vamos a pasar a otro bloque, ¿vale? La herramienta, la verdad que ya tranquilamente habrá que sentarse y verlo bien, Sí. pero queríamos preguntarte también un poco, o al menos yo, por el cómo salís al mercado, cómo Ujú. eh, pues definís la marca y si habéis validado algo previamente o cómo habíais detectado esta necesidad real, ¿no? Porque es verdad que, eh, bueno, yo he conocido algunas otras herramientas que hacen algo similar y también un poco, no sé, de cómo os lanzáis con esto. Pues lo que te decía, por un dolor propio. Esto venía de que yo trabajaba en una empresa privada, tenían justamente, digamos, una de nuestras competidoras ahora con Licitin, y yo trabajaba con ellas y decía a mi compañero Alberto, digo, Alberto, no puede ser que esto sea así. Nosotros trabajamos con datos, sabemos cómo se extraen y cómo, digamos, puedes estructurarlos realmente para que sea más sencillo de trabajar con ellos. Y pues así de un comentario de, oye, mira, te paso el enlace de la plataforma de contrataciones del Estado, mira a ver si están los datos disponibles. Y de ponernos a trabajar así, también te digo, es un proyecto que a lo mejor íbamos como idea posiblemente más de un año y a día de hoy ya es cuando se ha configurado como plataforma. Pero eso, del propio dolor y luego ver que realmente teníamos un valor diferencial frente a la competencia que podríamos añadir al mercado. Ujú. Y a nivel de, no sé, en redes, ¿os habéis estado ya moviendo antes de arrancar o cómo habéis empezado por esa parte? Pues mira, aquí como curiosidad hemos hecho uso de, al final, de lo que sabemos implementar muy bien, que es el uso de la inteligencia artificial. Y hace unos meses mi compañero Alberto lo que configuró fue uno de los GPT. Sabéis que dentro de ChatGPT, de OpenAI, tienes la versión de configurar GPTs. Vale, pues hizo uno para interactuar con licitaciones. Y aquí, no sé decirte ningún dato reciente, porque claro, ya al centrarnos en la plataforma dejé de utilizar y ver el GPT este, pero en menos de un mes había tenido más de 1000 consultas. Es decir, ahí ya tuvimos como un primer análisis de que realmente era algo que podía tener interés en mercado. Entonces, este GPT ya nos estaba diciendo, primero de todo, que nosotros, los usuarios, hemos dejado de utilizar los buscadores como se utilizaban antiguamente. Es decir, ya no quiero que me digas buscar yo licitación, ayuntamiento X. Es que directamente escribían en el GPT actualización de la licitación del ayuntamiento. Ya interactúas con esa parte de chat, de procesamiento del lenguaje natural, que es esa parte de la IA que lo cubre, y esto ya nos dio algunos índices de, venga, pues la plataforma la vamos a configurar de esta forma, vamos a intentar simplificarla, vamos a meter lo que son la semántica para que no tengas que buscar por palabras clave, que era lo que estamos acostumbrados anteriormente. Entonces, la parte de validación te diré que la hicimos por ahí en esos inicios. Y luego, la verdad que, como suele decir mucho Family and Friends, de pasarle la herramienta de decirle, oye, ¿qué opinas? Danos algún feedback. Y la verdad que muy agradecido. Esencial, Sí. esencial. Vale, y estaba viendo también que tenéis como tres planes, ¿no? El Freemium, el Lite y el Pro, ¿vale? Me imagino que muchos lo primero que hacen, ¿no? Pues entran y van a probar a ver qué tal, cómo funciona. ¿Cómo se está yendo un poco esta parte? Es decir, vale, captar a lo mejor podemos hacerlo de forma más o menos sencilla porque estamos detectando pues una carencia, ¿no? Como herramientas o puntos de dolor, ¿no? Metemos a la gente en el freemium y está siendo fácil pasarlos luego a cuenta de pago o bueno, como estáis arrancando, todavía está el tema un poco verde. Lo que nos puedas contar, ¿eh? Sí.
Totalmente abierta en esta parte. Realmente es que literalmente estamos en el mes del lanzamiento y justamente estamos con una promoción ahora que es el Free Early. Es decir, todos aquellos primeros usuarios realmente tienen acceso a un mes gratuito con el Lite. Y lo que sí que estamos viendo que no hemos encontrado realmente como mucha fricción para utilizar este código cuando ya sabes que a pesar de ello luego vas a pesar con la suscripción. Así que por esa parte bastante contentos. Y muy buen feedback en cuanto a las demos que hemos hecho, porque claro, es lo que tú dices, en la parte de captación también hay un trabajo por detrás que es el querer gestionar esas demos, el ofrecerle la información más afín a la empresa con la que estás haciendo la demostración. Al final lo que se trata es de encontrar esos puntos de unión para que sea la herramienta lo más útil posible para la empresa. Qué interesante esto, ¿no? Y sobre todo los nervios que tendréis que tener al principio del lanzamiento de, madre mía, ¿funcionará? ¿No funcionará? Para nosotros siempre se habla, ¿no? En el mundo de startup te piensas que, perdona la expresión, tu producto es la hostia hasta que lo sacas al mercado y dices, falta lo otro, o no ha tenido esa aceptación y qué guay cuando sale bien. Sí, te diré que quizá a lo mejor tiendo a ser un poco más pesimista y yo al revés, o sea, yo esto lo veo como juguetes y me encanta cuando somos empresas de tecnología y desarrollamos productos propios, lo que decía antes, el Family and Friend, ¿no? Yo se lo lanzaba a la gente y le decía, por favor, rompe mi juguete, si es que es lo que quiero y yo necesito que me lo valides, porque Qué yo guay. he visto tantas veces licitín que de verdad, o sea, hay errores que ni siquiera detecto porque ya los paso por encima, no soy capaz de detectarlos. Entonces me gusta mucho eso, verlos como juguetes rotos o mira, como juguetes que me sentiré muy orgullosa cuando los vea en la estantería, porque al final todo tiene que seguir evolucionando. Y creo que Licitin va a ser esto, en este caso, de momento, muy bien y también muy contenta por la parte de que tenemos como esa parte de futuribles, de siguientes pasos en el roadmap. Qué guay lo que has comentado del juguete roto, ¿no? De decir, oye, mira, toma, trastéalo, tíralo contra el suelo, hacia arriba, hacia abajo y dime por dónde falla. A nivel de branding, vosotros, ¿cómo comunicáis y cómo vendéis esa imagen de marca de algo tan burocrático sin sonar aburrido, ¿sabes? De decir, hola, somos una herramienta que te ayuda. ¿No? Tengo mucha curiosidad por eso, de decir, jolín, desde el logo hasta el nombre, hasta la interfaz que habéis hecho. Sí. Pues mira, aquí de nuevo creo que no nos gusta ser una empresa de tecnología al uso, siempre como que nos gusta tener esa parte de, llámalo juventud, frescura, como quieras llamarlo. En este caso, cuando lo llamamos licitín, era al final el tema, pues ese juego de palabras entre licitación y pues mira, igual que tenemos LinkedIn, LinkedIn o cualquier similar. Pero al decirlo nos dimos cuenta, suena a medicamento. Entonces empezamos en una reunión interna a decir, venga, licitín cada 8 horas. Y bueno, ahora mismo estamos a 23 de septiembre, esta misma semana tenemos el Palmera Tech, que es un evento de tecnología aquí en la provincia de Alicante. Y vamos a sacar el primer flyer y unas pegatinas de licitín y literalmente es una cajita de pastillas de licitín. Y entonces todo el tema de cómo comunicamos lo hemos hecho eso. Licitín cada 24 horas, porque las alertas te llegan cada 24 horas y es para el dolor de cabeza de que te pueden dar los pliegos y las memorias técnicas, el solventar las incertidumbres. Entonces, esa es al final la forma que hemos tenido de diferenciarnos a nivel comunicación. Muy bien, Muy bueno. congrats. Me gusta. Gracias. Sí, algo llamativo, ¿no? Y además es verdad que suena un poco así, ¿no? Y creo al final es aprovecharlo, ¿no? Además que suene así y que podamos aprovecharlo en una campaña, pues, graciosa, ¿no? Sí. Vamos a comentar también un poquito de otras áreas de marketing digital, respecto a SEO, por ejemplo, ¿no? No sé si estáis haciendo algo a nivel de SEO desde que habéis arrancado o lo habéis tenido en cuenta o no. ¿Qué nos puedes contar La ahí? verdad que muy poquito y además todo como muy de estar por casa, la verdad. Equipo pequeño, poco presupuesto que acabamos de iniciar, pero y además tenemos un poco, y corrígeme si me equivoco aquí la dificultad, de que hay un nombre científico de un componente alimenticio que es Licentium. Se parecía bastante a licitín y al principio nos daba unos quebraderos de cabeza para posicionarnos increíble. Pero nos hemos dado cuenta cuando se busca ya licitaciones en España, buscadores de licitaciones, aparecemos. Entonces, contentos por esa Bien. parte. Sí, sí. Y además ha sido de eso, mucho trabajo orgánico de escribir muchos blogs. Justamente, por ejemplo, lo que mostraba de
el checklist de las actividades que tienes que hacer cuando te enfrentas a una licitación, nos ayudaba mucho como a generar ese contenido y además aportando valor para posicionarnos. O sea, eso ha sido una estrategia de mucho trabajo detrás, pero que a día de hoy nos hemos dado cuenta que pues ha dado resultado. Bueno, Bueno, me está pasando, buscando Licitin, de hecho, se muestran resultados de Lecitin o Lecifin, Ahí ¿no? está. Sí. Sí, y nada, bueno, al final es cuestión también de tiempo, te lo digo porque nosotros venimos de algo muy, muy similar. Nosotros cuando buscábamos acceso en Google siempre nos decía si queríamos decir acceso, Claro. ¿vale? Entonces, al final es un trabajo, pero también es verdad que es una palabra a lo mejor que no está por ahí y que al final puedes tener también como tu nicho, ¿no? Por esa parte, por lo menos en cuanto a marca. Ujú. lo de acceso es una pesadilla. Sí, sí, sí. Encima, la Cada vez gente hay también menos. tiene el corrector y hay veces que se lo digo acceso. Oigo, no. Vale, pues hemos visto un poquito de branding, un poquito de SEO. A nivel paid media, ¿estáis haciendo alguna campaña, ya sea en Google o en Meta, o todavía A día de primero el hoy, no. lanzamiento y luego ya veremos? Exactamente. Vamos a probar nosotros con nuestro trabajo a ver qué tal. Vale, vamos a ver otra área también en cuanto a objetivos un poco y ventas, ¿vale? Entiendo al final el objetivo inicial, pues al final es captar pues, las primeras decenas de usuarios de pago, ¿no? Y aunque estéis arrancando, lo hemos comentado antes, ¿no? Pues esa parte de usuarios que se van de un lugar a otro, ¿cómo va esa validación de alguna manera? Es decir, ya hemos conseguido que alguno pague, vemos que el precio es correcto, no sé. O todavía es pronto, quizá. Aquí nuestra perspectiva es sobre todo a la hora de los desarrollos, lo que decía antes de los juguetes. Imagínate que este juguete que le quieres seguir poniendo accesorios, ¿no? Primero todo, tenemos como objetivo ver qué apartados de Licitin son los que mejor funcionan. Una de dos, si es el buscador, quizá pues meternos en seguir mejorando ese algoritmo, porque aún queda mucho trabajo, no es como tú lo desarrollas y lo aparcas en el cajón porque sigue funcionando, eso no funciona así. Y luego también seguir especializándonos, por ejemplo, en eso, análisis de la competencia, de los órganos de contratación, etc. Esa sería una parte de validación tecnológica. En cuanto a usuarios, si realmente necesitan o no configurar más alertas, porque al final tú si configuras una alerta que sea marketing y tienes que relacionar otra que sea redes sociales, nosotros tenemos que seguir mejorando nuestra solución, porque se trata de que con un mismo concepto te lo dé todo. Entonces tenemos esa parte como de validación por apartados y luego eso, el cómo interactúa el usuario. Y luego, como más a futuro, nuestra validación sería qué tipo de empresas son las que están utilizándolo realmente. Claro. Nuestro objetivo en un principio era, sobre todo, abrir una puerta a la contratación pública a startups y pymes, porque nos dábamos cuenta que era, primero de todo, equipos muy pequeños que necesitan de mucha ayuda y que, sobre todo, desconocen que existe la posibilidad de la administración pública. Entonces, ahora mismo estamos con esa parte de validación de realmente son empresas pequeñas, son empresas grandes, lo tenemos que ver en los próximos meses. Muy bien. Y nada, y si nos puedes contar también alguna piedra grande que os hayáis encontrado en el camino antes del lanzamiento, ¿no? En los meses previos, ¿no? Algo que dijerais, ostras, esto no sé si va a salir adelante, nos acabamos de encontrar algo que no sabemos si lo vamos a poder superar, ¿no? Igual hay varias cosas, ¿no? Pero también para que la gente que nos está escuchando diga, oye, nos hemos encontrado esto y cómo lo hemos superado, ¿no? Pues mira, más que a lo mejor una piedra grande, creo que es más a nivel equipo, porque al final este producto ha sido el primero que hemos desarrollado a nivel interno con la tecnología de Inferia, y era un poco el configurar los tiempos. Los tiempos a mí me han llevado de cabeza, en el sentido de, nos marcábamos un objetivo. Venga, para tal fecha, este apartado del Licitin tiene que estar hecho, desarrollado. Y veíamos que pasaban las semanas y no llegábamos. O sea, es una mezcla entre frustración, sigues teniendo la ilusión de tirar para adelante, pero no avanzas. Manejar los tiempos creo que es lo más complejo. Y si tuviese que darle un consejo, digamos, a la Olimpia de hace 2 años, sería eso, el saber que las cosas llegan, pero simplemente seguir trabajando en ellas poco a poco, no desesperarse y tirar la toalla con ese juguete porque no llegue en las fechas que tú esperabas.
sobre todo cuando le estáis dedicando recursos, ¿no? Porque entiendo que habéis estado varias personas aquí full time o part time. Part-time. Porque además, claro, o sea, dentro de lo que es Inferia como empresa, tenemos ahora mismo como dos vías, principalmente de desarrollos. Una, cuando hacemos consultoría, que es desarrollos propios para otras empresas, Claro. además con otros temas como formaciones en inteligencia artificial, etc., más nuestros desarrollos propios. Entonces, claro, era hacer ese balance en configurarlo todo. Es decir, tengo que seguir, digamos, llenando la cuenta bancaria para que siga esto para adelante con los proyectos alimenticios, que es consultoría, mientras desarrollamos nuestros propios productos, en este caso Licitin. Eso sí que era bastante complejo y saturante. Qué guay. Me imagino. Sí, aquí yo creo que hay muchas veces que la mayoría de gente con la que hablo opina igual, que cuando sacas sobre todo un proyecto nuevo, ya sea un curso de formación, ya sea lo que sea, creo que todos encontramos el mismo problema referido al pricing de cuál es el pricing perfecto, cuál es el idóneo. Sí, no, porque para mí esto es perfecto, pero a lo mejor para el público es muy barato o no, o demasiado caro. Y yo creo que al final es un problema que todos los que nos están escuchando, tú, Juan, yo, creo que siempre está ahí. Y hablábamos un poquito de esas objeciones, de ¿no? Cómo habéis tenido que compaginar todo esto. ¿Cómo veis de aquí 1 o 2 años la herramienta? Obviamente en un sitio donde a ti te gustaría. ¿Cómo lo ves tú? Como a mí me gustaría sinceramente ser referente a nivel nacional, porque al final trabajamos eso con la plataforma de contrataciones del Estado en cuanto a licitaciones, sobre todo en algo tan específico como decía, startup y pymes. Sí que me gustaría tener como un añadido para esas grandes empresas, pero que entendemos que tienen otro flujo de trabajo y también nos gustaría un poco como investigar o ver cómo trabajar con ellas, porque al final sería como ya no solo facilitarle las licitaciones, sino todo ese engranaje que cuando tú decides ir a una licitación, cómo tienes que trabajar a nivel equipo con grandes equipos, que eso es todavía más complejo. Y ya por así un brindis al sol, esa parte de tecnología que desarrollamos también, que es justamente el procesamiento del lenguaje natural basado en inteligencia artificial, nos encantaría explorar, por ejemplo, mercados latinoamericanos. Compartimos el mismo idioma. Las tecnologías serían muy replicables. Entonces, pues mira, ojalá un licitin para algún país latinoamericano. Estaría mal, ¿no? ¿Puestos a internacionalizar? Claro, claro. Vale, pues oye, pasemos a las 2 preguntas finales, que a mí son las que más me suelen gustar. Y esta sobre todo, ¿no? ¿Has sentido el síndrome del impostor durante todo este camino hasta lanzar la herramienta? Y como sé que va a ser que sí, ¿cómo lo has superado, Olimpia? Cuéntanos. Vale, efectivamente la respuesta es que sí. Y hago un paréntesis, creo que no solo durante el lanzamiento de la herramienta, sino constantemente. Creo que lo que decía anteriormente de Curioso Economista y no al revés, me ha costado siempre mucho identificarme con mi perfil laboral. He tenido como muchas fricciones profesionales, personales, simplemente como de propia aceptación y cómo superarlo. Al final creo que es el enorgullecerte de que sí que sabes hacerlo bien. O sea, yo muchas veces me repito eso de, aunque suene mal, venga, hostia, Olimpia, para adelante, que sí que sabes, puedes hacerlo. El cómo nos hablamos a uno mismo creo que es muy importante. Total. Ahí en eso que acabas de decir, yo creo que es importante, ¿no? El hablarte a ti misma cuando acabas de hacerlo, decir, ¿ves? Como sí que era posible, ¿no? Exacto. Y me sale una imagen súper, bueno, las redes, el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Seguramente me sacaron unas imágenes de un futbolista que era Cristiano Ronaldo antes de lanzar De unos una documentales, falta. ¿no? Claro, estaba de todo el rato. Puedes hacerlo, vas a marcar gol, va a salir todo, ¿no? Y era como diciéndoselo él para también, o sea, a veces te hablas bien, te centras mucho en el objetivo que tienes y lo consigues, ¿no? O sea que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y relacionado con esto y yendo un poquito más allá, ¿qué hábito o qué cuestión personal te ha ayudado más en este viaje, ¿no? En estos últimos meses para que esto se convierta en una realidad, ¿no? Si tienes algún hábito que digas, mira, pues esto
me ha ayudado un montón o no sé, algo que nos Ir a la pueda... montaña, por ejemplo. Sí, sí. Quizás. Por una parte diré que hay una dualidad muy grande en ese concepto de, digamos, a la hora de trabajar y dedicarle horas. Considero que la constancia es súper importante, o sea, lo que te decía Carlos, yo ayer mi regalo de cumple fue irme a la montaña y como estoy sin cobertura a estas horas dejarme, pero literalmente para poder hacer eso trabajé de 6 de la mañana a 9. Luego cogí ya la furgo y me fui a la montaña. Entonces, como esa dualidad, ¿no? De, vale, para mí mi liberación o mi forma de desahogarme de los dolores de cabeza es irme a la montaña, hacerme una ruta, bien. También sé que tengo que ser constante y le dedico esas horas previas. Y totalmente orgullosa de ello y de llevarlo a cabo. O sea, la constancia también es clave. Qué bueno, buen consejo para la gente que nos escucha, la verdad. Mira, estaba pensando que estas dos preguntas os voy a contar una experiencia personal porque además está súper unido, porque todas van con lo mismo. Mira, yo me acuerdo cuando estábamos planeando el evento bueno, en el que participaste, Juan se fue de vacaciones a Perú y me dijo, bueno, Carlos, lo que queda rematar, confío plenamente en ti, sé que lo vas a hacer, tú sacas todo tal, y yo le dije, sí, sí, pero cuando se fue de la oficina, me dijo, madre mía, no lo voy a sacar, ya verás, y me di cuenta yo mismo de esas palabras y dije, claro que lo voy a sacar, no te preocupes, y cuando acabó el evento dije, ¿ves? Sí que podía sacarlo. Y fue a acabar el evento y yo salí del evento, cogí el coche y me fui a mi casa del campo. Y lo mismo, desconecté totalmente. Me acuerdo que le envié un mensaje a Juan de, oye, ha salido todo genial, estoy aquí, no hay cobertura. y ¿no? Esa dualidad y esa importancia, uno, de hablarse bien y de conocerse bien. Y creo que es vital, no solo para la vida profesional, sino también para la personal. Y oye, creo que Olimpia fue su cumpleaños hace poco y no le hemos traído nosotros regalo, me sabe fatal, pero ella sí que ha traído un regalo, ¿no? Qué buen gancho te he dejado, ¿eh? Pues sí, mira, la verdad, al final lo que estamos hablando, LinkedIn ya está a disposición y la verdad que me gustaría, pues eso, dejaros un código exclusivo para los oyentes, Podcast Hace SEO, en el cual literalmente me gustaría mucho como ofrecer esa parte de consultoría, es decir, si eres una startup, una pyme empresa que te enfrenta a estas licitaciones y a lo mejor ni siquiera sabes cómo utilizar bien la herramienta, mira, pongo a disposición mi tiempo, ya no solo porque realmente LinkedIn sea mío, lo siento como pues, mi pequeño juguete, enseñar a configurarla, saber qué tipo de alertas según actividad. Entonces, la idea sería ofrecer tanto ese mes gratuito de prueba de la plataforma como una especie de mentoría conmigo para saber llevarla a cabo y exprimirla. Ese sería el objetivo. Buen regalo, buen regalo. A ver si la gente que lo está escuchando pues se lanzan también ahí y es una buena manera también de moverlo, de conocer estas nuevas herramientas y obviamente de apoyar a Olimpia y a su equipo para que la herramienta pues vaya a más. Muchas gracias, Olimpia. A vosotros. Y por último, ya a nivel profesional, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Estás activa por LinkedIn? ¿No? Activa por LinkedIn, sí, Olimpia Alcalá Bautista. Además, siempre tengo la anécdota de que muchas Olimpias no hay, me pueden encontrar fácilmente. Y cualquier mensaje será bienvenido, siempre suelo estar bastante atenta. Qué guay, qué guay. Oye, pues muchas gracias por traernos este regalo a mis queridos oyentes, que seguro que sacan mucho partido. Y nada, súper agradecido de que hayas venido por aquí. Ojalá vuelvas el año que viene y sea un podcast de cómo escalar una herramienta en menos de un año hasta el cielo. Pues esperemos que sea así. Me Nada, alegro lo mucho y mismo. muchas gracias por la invitación. Igualmente, y ahora lo que te esperamos algún día cuando te quieras pasar por aquí por la oficina, estás invitadísima también. Muchas gracias. Venga, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.